Ok, continuando las clases visuales, audiovisuales de la conexión a la base de datos, recordamos que en el video anterior los datos que necesitamos para conectarnos a la base de datos, que eran el nombre del servidor, el usuario, el password y el nombre de la base de datos, que eran los datos básicos para conectarnos a la base de datos en MariaDB o MySQL. En este caso estábamos usando la librería MySQLi y a través de la función MySQLConnect establecíamos la conexión, la cual nos devolvía una respuesta que era almacenada aquí en la variable MySQLi, y posteriormente preguntábamos si MySQLi no traía información o no tenía información, no contenía ninguna información. Entonces mostrábamos el mensaje por el navegador junto con el mensaje que genera la base de datos del por qué no se está conectando. De lo contrario, si traía información, entonces si traía información correcta de que se había conectado, decíamos que la base de datos se había conectado correctamente. ¿Sí? Asimismo, mostrábamos los datos de esa conexión. Establecíamos un parámetro de conexión a una tabla en el archivo raíz index.php, el cual a través de esta función MySQLi query, yo le pasaba el texto, ¿no?, del lenguaje PLSQL, el lenguaje de base de datos, para que me devolviera información acerca de una tabla. A esa función le teníamos que pasar la variable MySQLi, la cual era la que establecíamos aquí con la conexión, y allí nos iba a devolver toda la información si tenía de esa tabla. ¿De cuál tabla? Tabla notas, que nos iba a traer todo. Cuando le decimos asterisco, le decimos que traiga todos los campos de la tabla nota ordenados por ID descendentemente, es decir, de mayor a menor. Con esta información, si esta variable contenía datos, esta variable contiene, si tiene datos, trae la información ordenada en un arreglo. Que el arreglo trae por cada ítem el ID, el título, la descripción y si la tarea está hecha, ¿no?, por cada ítem en la base de datos. Si recordamos aquí la base de datos, vamos a ver si se conecta. Metemos la información del usuario administrador de la base de datos para ingresar.
base de datos, podemos seleccionar la base de datos y observar la tabla que nos interesa. Vemos que tiene 2 registros, es decir, que cuando recupere la información nos va a mostrar 2 registros. ¿En donde? Aquí en la parte de la vista. ¿Cómo lo hace? Bueno, esta variable result, si tiene datos, como los tiene, esos dos registros que tiene allí, él va a hacer un bucle, un ciclo. ¿Desde dónde? Desde todo el arreglo que tenga aquí en esta variable. ¿No? Esto me va a traer la información de cada uno de los registros que me devolvió la base de datos. ¿Dónde los coloco? En esta variable, que es también de tipo arreglo, pero es individual. Un tipo de registro que trae, como les dije, el ID, que nos está mostrando aquí, el título, la descripción y si está hecha. Ok. Como vimos también en la vista, podíamos ver esa información mostrada ya. Vamos a refrescar el navegador. Me dice que no hay conexión. No hay conexión porque yo no he ejecutado el servidor. Aquí lo estoy ejecutando y él debería arrancar. Aquí está. Ok, hasta este punto ya todos deberían tener conexión con la base de datos de su proyecto o de su ejercicio que estén haciendo. Esto recuerden que lo van a replicar en su proyecto para conectarse a la base de datos. Ahora, ya logramos traer información de la base de datos. ¿Sí? Pero ahora, ¿cómo guardamos información en la base de datos? Que ese sería el siguiente tema para que ustedes puedan guardar información en su proyecto. Si pueden ver, aquí hay una ficha que se llama nueva, ¿sí? Que tiene 2 campos, título y descripción. Se supone que el ID lo genera automáticamente y se supone también de que el campo hecha, si la tarea como es nueva, no está hecha, por supuesto es falsa. Se debe reiniciar en false. Vemos que esta vista está en la carpeta vista y se llama Create View HTML. Si buscamos en el proyecto, en vista, createview.html, observamos que es la vista que está en el navegador. ¿Qué es lo que tiene esta vista? Bueno, pero antes, ¿cómo llegamos a esta vista? ¿En qué punto llegamos a esta vista? Vamos a ver, estamos aquí en Home y le dimos un clic aquí a esta ficha nueva. Nos lleva a crear una tarea nueva. Entonces, si volvemos aquí al índice, podemos observar aquí arribita que hay una lista de una clase que es de tipo nav. Esto es de Bootstrap, que me hace
o que me dibuja estas dos fichitas, home y nueva. Entonces, si vemos aquí están cada una de las fichas, y si pueden observar donde dice nueva, yo tengo una clase de tipo NackItem, lo cual es una etiqueta de tipo app, que no es más que un enlace a la vista, createview.html. ¿Sí? Cuando le doy a la ficha nueva, entonces me enlaza a esta vista, y es allí donde llegamos en este punto. ¿Sí? Ahora, lo que me preguntaban estos días en clase, ¿cómo una vez tengo los datos llenos en el formulario, como lo voy a llenar aquí? Sí. Aquí le voy a poner tercera nota, tercera tarea pendiente, y le voy a poner aquí la tarea asignada en clase de cómo crear un modelo, tomando como ejemplo el objeto persona, y le damos a agregar, a este botón agregar. Una vez dado agregado, él me va a dar una información si guardo o no guardo el registro o la tarea. Sí, vamos a ver ese punto aquí, que es la incógnita de cómo ustedes van a guardar la información. Si pueden observar, aquí están los dos campos en el formulario. ¿Cuáles son esos dos campos? El título, es una variable que la llamo título, y la descripción, que son las dos cosas que voy a guardar, ¿verdad? En el formulario voy a hacer un método post, que no es más que llamar a este archivo, que se llama create.php, y está en donde, en el controlador, es decir, aquí. ¿Sí? Cuando yo le dé al botón, como le di al botón add de agregar, él automáticamente va a hacer esta acción, a llamar a este archivo. Si abrimos el archivo, ¿verdad? Lo que vemos es que también un archivo que contiene código HTML, y él simplemente, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo primero que hace es conectarse a la base de datos. ¿Por qué? Porque es en la base de datos donde va a guardar la información. Y segundo, pregunta por esta variable que está aquí, $_post. Pregunta si lo que se envió de la vista Create View, ¿verdad?, no es nulo o no está vacío, o perdón, no es nulo, no es no tiene información,
si lo que esto lo que revisa es si tiene o no, si tiene información, ¿verdad? Si lo que se envió en la variable título, que es esta variable que está aquí, que llamé name, que llamé en el campo título, le llamé título. Si no tiene información, o la variable descripción, que es la segunda que está aquí, no tiene información, entonces yo voy a decir ahí que el campo está vacío, uno u otro. Si uno está vacío, digo que el título está vacío, y si la descripción está vacía, digo que la descripción también está vacía. Hay que tener en cuenta también que eso probablemente no suceda, porque en esta línea yo tengo esta etiqueta que es requiere, que es una etiqueta del input, que me valida de que ese campo no esté vacío. Antes de enviarlo, no esté vacío. Ya vamos a revisar eso al detalle. No, lo que me interesa es esto ahora, cómo guarda la información. Ok, si esto tiene información, si título y descripción tienen información, ¿verdad? Él no va a entrar por aquí. Perdón, él no va a entrar por aquí, y automáticamente se va a salir. Si tiene información, él va a continuar su proceso y va a decir aquí, perdón, voy a crear una variable título aquí en create PHP, que le voy a asignar lo que traiga de mi otro archivo o de la vista, create view, título, uno para título y uno para descripción. ¿Sí? Posteriormente chequeo que ninguno de los dos, vuelvo otra vez, que ninguno de los esté vacío, ninguno de los campos esté vacío. Y si está vacío, bueno, ya esto lo expliqué. Si está vacío, él va a dar la información de que los campos no tienen información y no lo va a guardar. No entra por aquí, sino que se va por el else. Si tiene información, si el usuario llenó la información del título de la nota y la descripción, entonces él se va a ir por aquí y va a guardar en la base de datos. ¿Cómo lo va a guardar? Bueno, va a crear una instrucción PLSQL insert into, que inserte dentro de la tabla nota los campos, título, descripción y hecha. Título me lo está dando de la vista y lo estoy asignando aquí, y descripción también me lo está enviando de la vista y lo estoy asignando a esta variable local. Y el otro campo, que es hecha, yo automáticamente lo defino como falso. ¿Por qué? Porque no está hecha una tarea nueva. Una vez ejecutado eso, asignado esta instrucción a una variable que llamo query, se lo envío a MySQL query, que le envío la variable de conexión, que si se recuerdan es esta que está aquí,
donde establecí mi conexión, ¿sí? Y segundo, la variable query, que es la que me va a crear, añadir el registro en la tabla. Esta es la manera más simple de agregar información a la base de datos. Hay otra forma, que es la que se ve comentada aquí, que es una forma también de cómo guardamos información en la base de datos. Claro, esto aquí hay que adaptarlo. Si decidiéramos usarlo así, tendríamos que adaptar esto. Vamos a descomentar esto un momentico. Y le decimos que, bueno, ¿a dónde la va a insertar? Aquí en la tabla notas. Que va a insertar esto, título, descripción y falso. Perdón, hecha. Estos campos los borro porque esto era otra cosa. Y estos signos de interrogación van a representar los valores de cada una de estas variables. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, esos valores se los voy a asignar a través de esta función por acá. Título, descripción y aquí le voy a poner false. Aquí sí le voy a poner false. Lo demás lo borro porque no son campos de esta tabla. Y si lo dejo me va a dar error. Ok. Mando a ejecutar esta declaración que viene en esta variable de aquí. Y ejecuto esta otra instrucción que es necesaria y cierro mi base de datos. Esa es la otra forma como podemos insertar información en una tabla. Si observamos aquí, después de guardarla exitosamente, vemos que aparece tareas, devuelve el control a Create View y a ver dónde está. No, perdón. Aquí crea esta alerta, datos guardados exitosamente, y me da esta opción ver tarea. Esta opción ver tarea, que es un botón, que es este botón que está aquí. Si yo le doy,
él me va a regresar a index.php, es decir, a mi home. Y nos podemos dar cuenta que ahora está agregada una tercera tarea correctamente. Y eso es lo que corresponde a la parte de guardar información en la base de datos con el sistema CRUD, que sería la parte, la letra C del CRUD, crear. Y eso es todo por este tema.